Y otra que me parece muy importante también es abandonar definitiva y absolutamente la competencia por precio. No podemos competir por precio en el mercado en el que queremos, en el que queremos comercializar, porque es un mercado de alto valor, no de alto precio. ¿Ok? Entonces, empezar a pensar y a monetizar ese capital intangible que tenemos, que va mucho más allá de la materialidad y de las horas de trabajo, es tomar conciencia de quiénes somos, qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, para qué lo hacemos y cuánto queremos ganar por eso. Esto es Diseñoteca Podcast. Soy Ada Esquiavo y en este espacio conversamos para emprender con información, criterio y mirada federal. Le damos la bienvenida entonces a Jimena Caballero, emprendedora creativa especializada en empoderar a mujeres en las industrias culturales y creativas, porque sabemos que somos más mujeres las que estamos de este lado trabajando y dándolo todo. Es autora del libro Cómo emprender en las industrias culturales y creativas y fundadora de Tu Vitamina. Libro que ya vamos por la tercera edición, ¿no, Jimé? La tercera reimpresión. Todavía Reimpresión, ahí está. no. Reimpresiones. Ujú. Perdón, gracias. Ya llegará la reedición. Y hoy nos convoca con esta pregunta, ¿no? Que evidentemente tuvo mucho auge, que es ¿cuánto vale realmente el trabajo artesanal? Cuando planteé esta pregunta inicial no pude pensar en otra persona más que en Jimena. Y para romper por supuesto, y para romper el hielo, ¿por qué creemos o por qué sucede que muchas personas que desarrollan un oficio artesanal encuentran dificultades para convertir este trabajo en un emprendimiento económicamente sostenible? Porque generalmente hablamos de sostenibilidad desde lo ambiental, desde muchos aspectos, por lo general ambiental o de impacto, que también está vinculado a lo ambiental, a lo cultural en otra escala, pero pareciera que es mala palabra decir que económicamente sostenible es parte de esencial para que este proyecto sobreviva, ¿no? Jime, bienvenida nuevamente. ¿Y qué nos puedes decir para romper el hielo con esta primera pregunta? Muchas gracias, gracias por la invitación y por la confianza también, porque, bueno, habla también del trabajo que venimos haciendo juntas, ¿no? Te digo que no es una pregunta fácil de responder porque realmente hay muchísimas cosas que están involucradas en eso. Nos faltaría tiempo, pero nos vamos a abocar a meterlo dentro de esta media horita que tenemos. Si querés, vamos directo al grano y empezamos a hablar puntualmente de qué es lo que nos pasa como artesanos, artesanas y en estos oficios creativos y en lo que es emprender en la industria creativa. Y una de las cosas que pasa normalmente, que nos pasa a todos, es que emprendemos desde el impulso creativo, desde esa necesidad o esa búsqueda de crear, ¿no? Y en esa búsqueda de crear aprendemos a hacer. Y ese hacer es a través de un oficio, cualquiera sea. Y ese oficio nos permite llegar incluso a veces a la excelencia de tanto hacer, ¿no es cierto? Pero nos olvidamos de otras cosas que son estructurales, que son la arquitectura de un negocio. Porque una cosa es el hacer creativo y otra cosa es realmente tener un negocio. Y hacer que este oficio se convierta en un negocio implica claramente abandonar ese hacer intuitivo y empezar en cierta manera a profesionalizar, ¿no? Porque en esta falta de estructura inicial lo que normalmente se encuentra es una básica que es gravísima, es confundir esto de finanzas personales con finanzas del proyecto, del emprendimiento. Sacar de nuestro bolsillo para sostener, ¿no es cierto? Y sin ver que es necesario que sea al revés, exactamente al revés, que el trabajo que uno hace sea el que nos permita sostener. Ese es uno de los más graves y es uno de los que yo veo frecuentemente cuando hablo con emprendedores, con emprendedoras del sector. Otro muy grande está relacionado con el tema de la fijación de precios. ¿Cuánto vale el trabajo que hacemos? ¿Cómo hacemos para competir en un mercado en donde de repente, abierta la importación, nuestro trabajo está en peligro, ¿no? Jimena, yo sé que esto no está pautado, yo sé que me vas a, quizás no me quieras tanto después de la pregunta que te voy a hacer, pero esto es parte picante de lo que pasa realmente cuando hablamos de formación. O sea, tanto Jimena como yo trabajamos en poder dar herramientas a los emprendedores para que puedan
realmente vivir de sus emprendimientos. Hay encuestas en donde nos dan un porcentaje que el 40 al 35% de los emprendedores pueden vivir realmente de sus emprendimientos, que de hecho es un porcentaje muy alto, pero sigue siendo bajo. A lo que yo voy con esto Sí. es, hace poco, Jimena, extraoficialmente y sin dar ni provincia, ni nombre, ni esto, ni nada que nos pueda comprometer más allá, eh, pero Jimena me comenta que hay otra calculadora. Jimena tiene un desarrollo muy importante que es la culminación hoy día de su trabajo de hace ya más de 15 años. Dijiste, Jime, perdón que Sí, del trabajo de toda la vida, en realidad. su formación, toda su experiencia la volcó en esa calculadora que hoy la pueden encontrar en su página, en sus redes y demás, que por supuesto le invito a que lo hagan. Pero nosotros estamos constantemente trabajando con emprendedores, viendo qué herramientas poder brindarles para que puedan vivir económicamente de sus emprendimientos, con una óptica responsable y sostenible, por supuesto. Y resulta ser que Jimena me comenta, me dice, ¿sabes qué? En tal provincia están capacitando a las artesanas con una calculadora de otro país, no Ujú. importa qué país, latinoamericano, en donde viene preconfigurado la dificultad del tejido que desarrollan, porque está enfocado para tejedores. Corregime si lo que estoy diciendo en algún momento lo Vamos digo, bien. vengo bien. Y que esta herramienta de esta calculadora que brindan esta capacitación de un organismo público, da tres dificultades de tejido: simple o básica, intermedio y complejo, en donde el valor de hora del artesano, el básico era de mil y pico, 1.500 1500. pesos, no estamos hablando de dólares. Tranquilos, que Sí, no les agarre un sumenayo, sí. Sí, ahí se están abanicando. Los que tenemos en vivo y los que estamos viendo se están abanicando porque le está bajando la presión. terrible. Peor que el Mundial Argentina-Inglaterra es esto. El intermedio no recuerdo cuánto y creo que el más alto que me dijiste era de... 6.500. Entonces, a ver, yo le decía a Jimena cuando me comentó esto, le digo, no deben haber hecho la conversión de la moneda del país, supongo, pero si estamos capacitando a un artesano a estos valores de hora, y si el organismo público le está brindando estas herramientas, está no solamente precarizando, o sea, reforzando esa autoprecarización, sino una explotación. ¿Qué artesano puede vivir con esos valores? ¿Qué Es valor le está inviable. dando, qué valor le está dando el organismo público, ese organismo que es en Argentina? Repito, un organismo público en Argentina capacita tejedoras con una calculadora de otro país latinoamericano en donde el valor de hora está preestablecido y no se puede modificar en esa calculadora, porque esa calculadora fue pensada para ese país, otro que no es Argentina. Entonces, a la artesana de N provincia le dan esta herramienta y saca sus costos con ese valor de hora. ¿Entienden la complejidad de lo que está sucediendo? Es tremendo. Y lo más terrible también dentro de esto es eh, pensar simplemente en la labor humana como el hacer de las manos y no todo lo demás que está involucrado, que implica justamente invisibilizar todo el capital intangible, que es realmente lo que podemos poner en valor dentro de la industria creativa, ¿no? Que es nuestro diferencial. Y otra cosa que pasa, que también se ve en este ejemplo que estás dando, Ada, es el tema de la precarización de la experiencia, ¿no? Mientras un artesano tiene más expertise haciendo, desarrollando su oficio, seguramente va a tener más agilidad. Por ende, trabaja menos horas. ¿Cómo cobra esas horas si lo que cobra son solo horas? ¿No? Entonces, hay muchas cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver y nosotras que trabajamos con el problema, ¿no? Lo vemos cotidianamente a esto y es una cuestión de tratar de forzar la economía tradicional para que funcione para la economía creativa y no funciona así, porque hay un montón de cosas que están involucradas dentro de ese vivir del oficio, que no es la industria manufacturera tradicional, ¿no es cierto? Entonces hay que empezar a poner en valor.
todo lo que hacemos desde el saber hacer, desde el conocimiento, desde el capital cultural, ¿no? Social. Y esto que venimos vos y yo hablando también entre nosotras muchas veces. Si continuamos con esto que venimos diciendo, por ahí hay cuatro errores que son estructurales, que son los básicos, los fundamentales dentro del hacer creativo, que uno es esto de partir de la intuición. Para. Sí, Demos 2 minutos al que dale. está, o menos, 2 segundos, al que está del otro lado y a quienes están hoy en este vivo. Pensemos, ¿cuáles podrían ser estas cuatro primeras dificultades que podría tener un artesano al momento de poner en valor su trabajo? Les doy 2 segundos para que lo piensen, si quieren lo ponen en el chat, pero piénsenlo a ver si hacemos un match con estos cuatro que Jimena nos va a revelar ahora. A ver, Jime, vamos a ver si pensamos en lo mismo. Decinos cuáles son estos cuatro primeros problemas que identificamos. Vamos a decir que no son los únicos, ¿no? No, por Pero supuesto. los cuatro más importantes, o los más comunes al menos, tiene que ver con esto que hablábamos recién del hacer intuitivo, del crear desde el no saber tener un negocio, pero sí saber conocer el oficio, ¿no? Sin conocer el mercado. Ese es uno, ¿no? Que es esto de partir del origen intuitivo. Otro es, que es muy grave, es el tema de la confusión financiera y el pensar que esta parte administrativa, financiera, de gestión no tiene nada que ver con el trabajo artesanal. Y, y es parte si lo que queremos hacer es trabajar, ¿no? Otro grave también que yo encuentro a menudo es el cálculo de márgenes que son completamente inadecuados, ¿no? Esto de decir, bueno, mi trabajo es material más mano de obra más un porcentaje X calculado en el aire, porque más o menos es lo que se cobra. Y lo que se cobra bajo qué parámetros pensemos, ¿no? Porque si los parámetros son estos que hablábamos recién, de las capacitaciones en donde nos brindan material que no es apto para el sector, porque ni siquiera está desarrollado en la región, entonces, ¿quién está fijando el precio? ¿No? Y bajo qué términos se están fijando esos precios. Ni hablemos de lo que solemos hablar nosotras, que tiene que ver con la explotación y la apropiación cultural de todo lo que se hace manualmente, ¿no? Y el cuarto, que es para mí uno de los más importantes, esto es el rechazo completo al idioma financiero. Es decir, yo no hablo en matemáticas, a mí háblame de otra cosa, para mí las matemáticas son re difíciles, yo de eso no me ocupo, no me gusta, y el no tomarnos el tiempo para trabajar en eso hace que desconozcamos realmente cuáles son nuestros márgenes adecuados, cuál es nuestra rentabilidad o cuál es la rentabilidad que necesitamos para vivir. Es que ese es creo que es el dolor de todo artesano, ¿no? Por no decir de todo Totalmente. emprendedor. Digo artesano porque está reforzado el perfil y es como un nicho dentro del emprendedurismo. Sí, La pregunta que nos convoca hoy tiene también una doble pregunta, porque es ¿cuánto vale realmente el trabajo artesanal y no cuál es el precio? O cómo poner un precio al trabajo artesanal, claro. ¿no? Una cosa es el valor y otra cosa es el Y precio, algo otra que cosa es el precio. Exactamente. algo que con Jimena venimos hablando ya hace tiempo, pero para quienes se van sumando o nos escuchan por primera vez, poder diferenciar ambos. Muchos trabajan sobre el costo y como si fuese un mecánico automotriz, lo hacen por dos. O tienen una regla muy precaria, muy básica de multiplicarlo por un N número Por dos, y por tres, por X, claro, sí, el precio de la lana por dos más, no sé, un porcentaje por dificultad y ese porcentaje vaya a saber de dónde sale. Esto si lo pusiéramos en un ejemplo sería básicamente pensar en un artesano que emprende basándose únicamente en su oficio y desconoce la estructura de costos de su estructura, ¿no es cierto?, de costos. Y al desconocer esto termina haciendo que comparándose con la escala industrial.
Porque si te comparás con la escala industrial, decís, bueno, pero yo no puedo vender este pullover que acabo de hacer al mismo, a más precio del que venden en, no sé, en Shein, supongamos, ¿no? Y claramente sí lo podemos hacer, porque son dos escalas distintas. Una es una producción a escala humana y otra es una escalabilidad industrial con bajísimos costos. Entonces, cuando se desconoce por este rechazo a este idioma financiero y al desconocer completamente todo lo que tiene que ver con la labor artesanal, que no es el oficio, sino todo lo demás que está agregado, que lo invisibilizamos, el resultado es que desvalorizamos nuestro propio trabajo, nos autoexplotamos y anulamos la viabilidad económica de cualquier cosa que nos propongamos hacer. Entonces, olvídate de la Cuando independencia. muchas veces, y me pasó cuando tengo el público a o vivo, como me ha pasado cuando estuvimos en Diseñoteca Cápsula Tucumán, que fue este año, este 2026, que un gran abrazo a Tucumán y esa hermosa experiencia que hemos tenido. Me ha pasado que cuando hablo de costos para artesanos, muchos te dicen, bueno, pero yo lo hago en mi casa. Porque les digo, tienen que poner el alquiler, tienen que sacar un porcentaje de alquiler, tienen que sacar esto, tienen que sacar aquello. Y me dicen, pero si yo trabajo en mi casa, yo no pago luz, no pago esto, no pago... Le digo, sí. Le digo, a no ser que vos quieras seguir trabajando forever en tu casa, le Claro, digo, o sea, subsidiando tu emprendimiento con, exacto. ya con los gastos de tu casa, es un tema. Ahora, si vos querés el día de mañana, en una proyección largo, mediano, corto plazo, a la que vos decidas hacer, salir del espacio en el que estás, o en el espacio que no estás en tu casa, porque muchos tejen en el living, en la cocina, en diferentes espacios y no tienen un espacio de trabajo y quisieran tenerlo, bueno, si vos querés tener ese espacio, tenés que poner la proyección de cuánto estaría ese alquiler, porque si no, ese salto no lo vas a poder dar nunca. O sea, vos, Exacto. si hoy estás tejiendo en tu casa o en un lugar en donde vos querés salir y tener tu propio espacio o armarte una piecita o armarte un espacio propio en otro lugar, vos tenés que saber cuánto te va a salir ese otro espacio y ya hoy, antes de tenerlo, empezar a sumarlo a tus costos. Porque si vos no lo sumás hoy a tus costos, mañana no vas a poder llegar a ese espacio. Ese es elemental para que lo tengan presente. Totalmente. Por más que me digan, no, bueno, pero yo el internet que uso ya lo uso todo, lo usa la familia. Bueno, pero si lo tenés que pagar por fuera, tiene un costo. Bueno, eso es lo que uno termina subsidiando con el propio bolsillo de sostener otro trabajo que no nos gusta, pero es el que nos paga este que nos gusta, ¿no es cierto? Y esto nos habilita a dar respuesta a la segunda pregunta, La que segunda es ¿qué? pregunta. Dale, hacela, No, hacela, no, no, hacela. no, perdón, sí, sí, Jimena, vamos con eso. No, a nosotros nos tienen Esto que que pagar, tiene, nos tienen que callar, no sé. sí, porque si no. Esto, bueno, justamente es qué es lo que estamos cobrando cuando estamos hablando del precio de una pieza artesanal, que no es solamente materiales más tiempo, no es costo más trabajo. Pensar solamente en la materialidad de la pieza para justificar su precio es dejarle a quien procesó el commodity el valor de lo que yo hago, ¿no? Y esto obviamente nos descapitaliza en el trabajo que hacemos y omitir todo este otro capital que resulta intangible, que por eso es la complejidad para ponerle el precio a la pieza, es lo que termina descapitalizando cualquier proyecto. Entonces esto es como una cadena de un montón de eslabones que resultan nocivos si no cortamos de raíz el tema de fijar costos en base solamente perdón, fijar precios en base solamente a costos más trabajo, ¿no? Eh, Cuando hablamos de cuáles son los costos que están involucrados en la fijación de un precio, para entender qué incluye ese precio, hay dos puntos que me parece importante mencionar, que unos tienen que ver con la economía tradicional y lo que nosotros conocemos habitualmente del trabajo de cualquier industria, que es esto de los costos de estructura. De lo que hacemos, esto de tener, supongamos, la gran fábrica con el gran galpón, con las grandes herramientas y la gran maquinaria, ¿no? Que involucra luz, gas, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, hay un montón de costos que están involucrados, que es trabajo no facturable.
Todo ese trabajo no facturable que tiene que ver con la gestión administrativa, con salir a comprar la materia prima, con la atención al cliente, con el diseño del empaque, con la gestión de los envíos, con incluso en nuestra industria el ensayo y el error, porque también esa expertise del hacer artesanal involucra aprender a hacer, ¿no? Aprender a hacer e idear hacer otras cosas. Entonces es necesario también tener ese tiempo para poder ensayar, equivocarnos y mejorar lo que estamos haciendo, ¿no? Todo esto es un esquema básico de lo que involucraría el trabajo de cualquier ser humano, ¿sí? Más allá de lo creativo. Y después hay otra parte que tiene que ver con el capital intangible. Querías decir algo, te veo ahí con toda la necesidad. Me estoy conteniendo. No, a ver, es que realmente son muchas las aristas que uno tiene que contemplar y que el emprendedor da por hecho de que, bueno, no sé, esto, o sea, a lo que voy es, si el emprendedor lo da por hecho y no lo pone en valor o no lo pone en costos o en números tanto en valor como en costos, el Sí, comprador no lo va a ver. Porque si ustedes no lo ven, no lo comunican. Si no lo comunican, el otro no lo percibe. Si no lo percibe, el otro tampoco lo pone como, ahí sí, como valor al momento de adquirir y de pagar por ese producto. sí, Porque no deja de ser un producto o una pieza, si lo quieren pensar como algo bien artesanal. Ahora, yo quiero ir a otro tema. Ustedes dicen, bueno, competir con Shane. Ok, ustedes no saben quién está del otro lado tejiendo, o si es una máquina, o a quién están explotando el suéter de Shane, la competencia con Shane. Ahora, más allá de quién hizo tu ropa, de quién está del otro lado y el impacto. Si ustedes no ponen en valor el trabajo y su propio expertise en la pieza que están haciendo, si ustedes compran un saco, voy a salir del tejido, si ustedes compran un saco de Issei Miyake, están comprando un saco de Issei Miyake, porque lo que están poniendo en valor es la identidad de ese autor, de dónde procede esa pieza que armó y que garantiza cierta calidad y cierto expertise volcado en esa pieza. Si ustedes no se ponen en valor a ustedes y su propio trabajo, o la comunidad que lleven adelante, quien lo consuma no lo va a poner como valor frente a la competencia de lo que ustedes podrían llegar a ver como competencia. De hecho, yo no creo que ustedes compitan con un suéter de Jane. Ninguno, no. ninguno de los que está acá en este vivo, ni los que nos están escuchando en podcast, en Spotify, en YouTube, nadie de lo que nos está escuchando hoy compiten o debieran verse como competencia de Jane. Porque si están pensando eso, dejen de ver este video. Dejen de escuchar esto porque el problema ya es muchísimo mayor. No, Aléjense, aléjense. dejen lo que están haciendo. Dejen lo que están haciendo y hay que repensar. Ustedes no Sí. están compitiendo ni con Shane ni con una marca en particular. Ustedes tienen que ver realmente cuál es su mercado. Esto nos da paso como si estuviéramos muy sincronizadas a empezar a hablar de la otra dimensión que justifica el precio del valor de lo que hacemos, ¿no? Por supuesto. Vamos con ese tema. Eh, Perdón, y yo decía, yo me las imagino del otro lado a todos los que empiezan. Esto lo vamos a hacer en otro podcast porque en este no va a entrar y es un tema sumamente profundo, que es, sí, yo me voy a mentalizar que si pienso en positivo y empiezo a hacer tapping, esto va a llegar. Mira cómo Jimena se está sellándolo, sí, 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 sí. Parece un chiste, ¿entienden? Es como que si sos artesano y estás en la pobreza es porque vos lo quisiste, no manifestaste lo ah, suficiente. Y ese pensamiento tóxico positivo es para otro no, no, no. podcast, es para otro Sí, podcast, es para otro que podcast. lo tenemos que hacer, Sí, que lo tenemos que sí. hacer. Bien, perdón, retomemos el tema, que volvamos, Volvamos. volvamos a nuestro sendero. Estoy respirando profundo. Son las hormonas Después de de la la crítica maternidad. social, volvamos. Bueno, hay dentro de este sector en donde trabajamos, quienes trabajamos en lo creativo, hay una dimensión que es completamente intangible, que es justamente el valor de lo que hacemos y es lo que termina justificando el precio. Yo recién les decía, no podemos justificar lo que hacemos desde la materialidad, ¿no?
y decir, no, bueno, nuestro trabajo es excelente porque se basa en excelentes materiales. No, si los materiales no los hago yo. O sí, tal vez sí, pero no soy productora de material, del material del insumo que voy a usar para mi producción. De lo que sí soy creadora es del valor simbólico que yo puedo traccionar a través de ese material, del valor cultural que tiene, del valor subjetivo que tiene, incluso de los costos emocionales que están involucrados, que lo hablábamos hace un ratito. Todo esto que es un pasivo operativo, que es energía vital que yo le estoy poniendo a lo que hago. ¿No? Y lo que hago no es lo que yo me senté a tejer o lo que yo me senté a modelar o lo que yo me senté a diseñar. Lo que hago es el resultado de todo un capital cultural que yo poseo para poder manifestar o materializar eso. ¿Sí? Entonces ahí está realmente el valor que justifica el precio de lo que hago. El tema ahora Entonces, es complejo, que es cómo le pongo precio a eso si no lo puedo tocar y cómo justifico yo el precio de eso. es que justamente nuestra tercera pregunta del encuentro de hoy es ¿qué papel juegan la identidad del relato, la especialización y el conocimiento en en ese proceso? Es esto de lo que estamos hablando. Si yo no lo tengo en Exactamente. cuenta. Y ojo, al consumidor no le interesa ver todo el proceso. No. Al No. consumidor lo que le interesa es saber el valor que vos le estás dando. Porque muchos dicen, bueno, pero me tengo que filmar mientras estoy haciendo esto, aquello. No. No le interesa todo ese back que vos crees que le importa. Ojo, porque la comunicación no es, la transparencia no es, bueno, voy a grabar como si fuese de corrido todo No, lo perdiste a los 3 segundos de lo que estás haciendo, ya lo Sí, perdiste no. a ese potencial consumidor, si pensás que ese es el camino de la comunicación. Sobre ese El que va tema a de la... consumir eso es el que quiere hacer algo similar, el que quiere Muy buen aprender a punto, hacer, pero no el que va a comprar el resultado. ¿Me entendés? muy buen Entonces, punto. hay que también empezar a entender quién es nuestro público. Los públicos no se crean los públicos a los que va destinado nuestro trabajo. Los públicos existen. Lo que tenemos que hacer nosotros es crear el puente entre lo que hacemos y ese público. Entonces, eso no se hace desde el hacer por el hacer mismo, sino que se ejecuta conociendo el mercado al que yo me dirijo y entendiendo que hay una necesidad en ese mercado y que yo la tengo que cubrir. Y esa necesidad no es una necesidad material. Se manifiesta simbólicamente en la materialización de un objeto, pero en realidad está relacionada completamente con los significados. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es encontrar eh, bajo la segmentación de públicos adecuados para nuestros productos, encontrar cómo vinculo ese público con este conocimiento, le aporto esta identidad a través de este relato, Yo voy a ser ¿no? más Entonces, concreta para que un ejemplo, para que se pueda entender esto y muchas veces extrapolándolo a otra cuestión es más fácil de capitalizar sí, sí, el sí. contenido. Ustedes saben que yo vendo libros. ¿Por qué creen ustedes que muchos de ustedes me compran libros a mí? Pero ¿por qué creen ustedes? Yo tranquilamente entro en competencia con todas las librerías y las editoriales, con todas, porque el libro físico es el mismo. Pero ¿qué hace que me compren a mí un libro y que no lo compren en una tienda de cualquiera, de Cúspide, de la que sea, de cualquiera, del Ateneo? La diferencia está en que ustedes saben que conmigo tienen la posibilidad de que se los envíe a un lugar que a ustedes les quede más cómodo. Ustedes lo reciben en un punto picket, si quieren, el que tengan más cerca de que les queda cerca del trabajo, de sus casas, de donde van a hacer el gimnasio o donde sea. Hablo directamente con ustedes. Ustedes saben que les va a llegar un libro que lo tienen embalado con un cartón que está reutilizado, quieren el que yo publiqué ahí porque saben que pasó por Club de Diseño, porque también están dando un voto a que Club de Diseño siga incorporando libros y que les ofrezca nuevos títulos. No es el libro en sí, es toda la experiencia de consumo que cuando a ustedes les llega con su anotador, que tiene una nota para ustedes, que saben todo el trabajo que hay detrás de eso, en esa curaduría de ese libro que se seleccionó y que se subió para que ustedes reciban esa información. Entonces,
No es el libro en sí, es todo lo que conlleva la experiencia de consumo. Exacto. Entonces, no es el producto, sino que lo que uno ofrece a través de ese relato es lo que ese producto representa. Y por eso el valor simbólico de ese producto, sea cual fuera el producto, ¿no es cierto? Y al visibilizar esto que envuelve a ese producto y que lo nutre de un montón de otros capitales, es a donde se empieza a poner en valor y a donde el usuario o el cliente no va a comprar esa pieza por su materialidad, sino que va a adquirir el valor activo, que es un valor simbólico que representa ese producto. Y eso se construye a través del relato, ¿no? Y mucho de este relato es lo que encontramos hoy en redes como, no sé, storytelling, marketing cultural, y cosas que envuelven de alguna manera a través de técnicas a ese producto. Pero lo que tenemos que hacer para poder lograr eso es abandonar esta posición del yo sé hacer esto y lo hago con excelente calidad y con excelencia operativa, eh, y pasar a decir, bueno, yo lo que hago es eh, recuperar el valor ancestral del tejido artesanal de la región, por decir un ejemplo, el bajo impacto hídrico de la producción de mis prendas, o la recuperación de técnicas locales, o el sostén de la red productiva, que es realmente el impacto que provoca esa pieza por desarrollo artesanal, distinto a lo que hace la industria tradicional, que tiene otros impactos y que son bastante negativos, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno comulga con esa idea, que es esto mismo que vos decías sobre los libros, es que nos encontramos como macheados con esa identidad y decimos, bueno, yo soy el público para este objeto, ¿no? Y quien es el artesano que produce sabe quién es el público para esa producción. Esa es eso es una re pregunta. Vos lo diste como una afirmación y yo me pregunto, ¿el artesano sabe cuál es el público? Lo voy a pasar a pregunta, en el tono que me parece que tendría que ir. ¿El artesano sabe cuál es el público para la producción que está haciendo? El Porque vos lo diste. artesano El artesano que quiere profesionalizar su trabajo y hacer sostenible su negocio, tiene la obligación de conocer ese mercado. Entonces, puede no saberlo, pero debería empezar a preguntárselo. Vamos con Eh, la pregunta final, Jime, antes ¿te parece? Vamos con tres acciones, así, tres recomendaciones para empezar a trabajar en la sostenibilidad del emprendimiento creativo y del Para hacer vos, artesanal. para vos que nos estás escuchando, para finalizar esta charla divina junto a Jimena Caballero de Tu Vitamina Mendocina, que ayuda a empoderar a las emprendedoras, repito, o repetimos, ¿qué tres recomendaciones les podemos dejar a estos emprendedores que nos están escuchando y que llegaron al final de esta charla para hacer sostenible su emprendimiento artesanal? ¿Cuáles serían, Jimena, según tu curaduría de recomendaciones? Mira, para mí una de las más importantes es saber cuánto cuesta vivir y no decir, oh, qué difícil que es, me sale carísimo, me gasto más o menos esto. No, 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 es ponerle un precio específico a ese cuánto cuesta vivir porque es lo que nos va a dar origen a nuestro sueldo emprendedor, porque tenemos que pagarnos por trabajar, porque para eso trabajamos, no al revés. Trabajamos para que esto nos sostenga, no trabajamos para sostener, ¿no? Eh, la segunda es saber cuánto nos cuesta trabajar, para saber realmente si tiene sentido y si hay una conexión entre cuánto me cuesta vivir y cuánto me cuesta trabajar, y si esto me puede sostener aquello, ¿no? Y otra que me parece muy importante también es abandonar definitiva y absolutamente la competencia por precio. No podemos competir por precio en el mercado en el que queremos comercializar, porque es un mercado de alto valor, no de alto precio. ¿Ok? Entonces, empezar a pensar y a monetizar ese capital intangible que tenemos, que va mucho más allá de la materialidad y de las horas de trabajo, es tomar conciencia de quiénes somos, qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, para qué lo hacemos y
¿Cuánto queremos ganar por eso? Hermoso lo que nos está dejando Jimena. Yo creo que este es el puntapié de muchos otros temas. Se abren infinitas ventanas porque los artesanos y los emprendedores tenemos diferentes necesidades, pero un mismo dolor, ¿no? No poder encontrar cómo sostenernos económicamente de lo que amamos hacer. Entonces, por un lado eso, los invito, por supuesto, a que sigan las cuentas de Jimena, tanto la de Jimena Caballero como la de Tu Vitamina. Ella está desarrollando, ha desarrollado una calculadora para emprendedores muy interesante que los invitamos a que también puedan indagar en esas herramientas. Por supuesto, siempre les recomendamos que se amiguen con la calculadora y con la planilla de Excel. La calculadora de Jimena es una herramienta en donde simplifica muchas de estas dos cuestiones a las que le solemos tener rechazo, que es calculadora y Excel. Eh, Así que bueno, sin más, le agradecemos a Jimena este espacio, este tiempo y el conocimiento. Disfrutamos mucho de estas conversaciones. Nos vamos a seguir viendo en próximas charlas, en próximos podcasts, en el formato que nos estés viendo. Muchas gracias, que tengan una excelente semana y repito, para generar el cambio tenemos que saber dónde estamos parados y salir de la zona de confort. Que tengan un excelente día.